Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, buenas tardes. Para que ingrese, faltan dos más que están en sala de espera. Y vamos con la lista. Andrade, Andrade presente. Astudillo, Todillo presente. Ayala, Ayala presente. Cabrera, Cabrera presente. Calderón, Cauja, Cedeño, Cadaña presente. Chimbo, Pauja presente, ingeniero. Cauja ya. Chimbo, Choves, Cuello, De la Torre, García, García presente. González, González presente. Hualán, Guerrero, Gualán presente. Guerrero, Guerrero presente. Guevara, Guevara presente. Jara, Presente, Jara. Jiménez, Jiménez presente. Jurado, Jurado presente. Lorenti, Lorenti presente. Martínez, Mauricio, Presente. Martínez Naomi, Presente. Mora, Presente. Parrales, Pesantes, Pesantes presente. Pinto, Pozo, Ramírez, Ramírez Córdoba. sí, Ramírez Córdoba, Ramírez Sánchez, Ramírez Sánchez presente. Salazar, Salazar presente. Sánchez Joshua, Sánchez presente. Sánchez Marcos, Tábara, Valencia, Presente. Vera, Presente Vera. Villacreces, Presente Villacreces. Vinuesa. Presente Vinuesa. Bien, vamos con los rezagados, Calderón, Chimbo, Choves, Cuello, De la Torre, De la Torre presente. Parrales, Pinto, Pozo, Sánchez, Marcos, Tábara. Bien, hasta ahí la lista. Muy bien. Vamos a cerrar. Bien, ahí entró Calderón, de la asistencia que después. Secretaria, ¿por dónde anda? Presente, mister. ¿Cómo está? ¿Qué grupo voluntario? Grupo 5, letra. Grupo 5, por favor. Ok, mister, un momento, ya comparto pantalla.
Me confirma, mister, por favor, si se ve correctamente. Hola. Bueno, siga. Ok, listo, mister. Voy a hablar acerca de la gestión de recursos y gestión de riesgos. En este caso, el análisis cualitativo de los riesgos. El análisis cualitativo de los riesgos es aquel que busca, es el mediante el cual se busca identificar y analizar riesgos potenciales para así asignar una calificación o clasificación basada en el impacto y la probabilidad de la ocurrencia. Esto implica una evaluación subjetiva por parte de los expertos o profesionales que estén involucrados en el análisis, quienes utilizan sus conocimientos y experiencia para determinar el nivel del riesgo. También proporciona una comprensión general de los riesgos y permite identificar aquellos que requieren una mayor atención o acciones preventivas. Durante el proceso de análisis cualitativo de riesgos se pueden utilizar diferentes herramientas y técnicas como entrevistas, cuestionarios, listas de verificación o matrices de riesgos. Esas herramientas ayudan a recopilar información relevante sobre los riesgos y evaluar su gravedad, identificando así patrones o tendencias y priorizando las acciones de mitigación. Bien, solamente por definir, regresa a una diapositiva. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se puede definir como las probabilidades de obtener un resultado negativo o perjudicial dentro del análisis. Correcto, esa es realmente la definición de lo que es riesgo. Eh, técnicamente podría haber un riesgo positivo, ¿no? De que las cosas salgan bien, de que no haya problemas, pero el riesgo se asocia a que las cosas lleguen a salir mal. ¿Qué tipo de riesgo hay? Hay algunos riesgos, hay el riesgo financiero, el riesgo obviamente económico, el riesgo ecológico del impacto, haber hecho mal el impacto ambiental y que afecte el proyecto a la comunidad donde se va a trabajar. El riesgo político, por ejemplo, ahorita como estamos con esa consulta popular para que el petróleo del ITT se quede en tierra y no se explote, ¿ya? Hay un riesgo político ahí de que eso ocurra. ¿Cómo se minimizan esos riesgos? Bueno, hay algunas fórmulas. ¿Cómo se lo mide? También, que creo que está en el siguiente diapositiva, la estuve viendo. ¿Ya? Pero básicamente es la probabilidad de ocurrencia de un evento, de una situación negativa al proyecto. Cualquier probabilidad de ocurrencia de algo negativo al proyecto se lo considera un riesgo. ¿Qué es lo que busca el proyecto? ¿Qué es lo que se busca al planificar y al hacer el proyecto? Se busca minimizar los riesgos, llevarlo a cero en la medida de lo posible, pero se busca minimizar el riesgo. Siga. Ok, eso ya era parte de lo que había hablado anteriormente, pero ahora que menciona el tema de la mitigación de riesgos, voy a hacer un pequeño hincapié un poco para que esté de la exposición, en que sí, la mitigación de los riesgos es un proceso mediante el cual se busca la reducción de amenazas o riesgos potenciales que se exponen dentro del proyecto realizado. Y esto forma parte de una estrategia de la gestión de los riesgos, tal cual como es el tema. La mitigación como tal se basa en la identificación de estos riesgos y poder desarrollar un plan para gestionarlos o eliminarlos de modo que se pueda avanzar en el desarrollo del proyecto con confianza, sin importar la dificultad que haya que resolver. Ahora sigamos con el tema de la exposición. Perdón por el paréntesis aparte. Eh, los pasos del análisis de riesgo cualitativo. Tenemos algunos pasos como tal. En este caso hablaré de los cuadros que tenemos en pantalla. El primer paso sería la identificación de los riesgos. El objetivo de este paso es crear es crear una lista maestra de los riesgos, anotando cualquier riesgo que se ocurra y pidiendo a los demás miembros del equipo una opinión. Además, los jefes del proyecto pueden agilizar el proceso de identificación de riesgos celebrando lo que son denominadas las sesiones de lluvia de ideas con sus respectivos equipos para así tomar
diferentes valoraciones. E incluso con algunos trabajadores partir de una idea más clara de lo que ocurre dentro del terreno, puesto que los trabajadores están involucrados en la parte del desarrollo. Sobre el segundo paso, la clasificación de los riesgos. Esto es una técnica para clasificar los riesgos. Existen varias de estas. Una técnica popular es la matriz del riesgo, que combina las posibles consecuencias y la probabilidad de que se produzca un riesgo. Las técnicas menos conocidas incluyen la evaluación de las posibles causas y efectos de cada riesgo y la preparación para diferentes escenarios que se podrían dar según el riesgo. Claro, en la matriz, primero identifica los riesgos. Eso nos permite elaborar una matriz de los riesgos. Sí, sobre la matriz de los riesgos, esto está en la figura de acá, aunque está un poco desenfocada. Ajá. Por ejemplo, riesgo medio significa que la probabilidad de ocurrencia, inclusive eso es un semáforo, se sabe poner en verde, en rojo y amarillo, en el naranja por la alerta naranja de que está inminente la ocurrencia del riesgo. Rojo es cuando es alto la probabilidad de ocurrencia de ese evento, de esa situación, por lo tanto el riesgo es muy alto, y bajo cuando no hay ese riesgo. Por ejemplo, vas a ponerte un local comercial. Ese es nuestro proyecto. Regresa a la matriz, que está interesante la matriz. Va a ponerse un proyecto, lo vamos a poner. Si lo ponemos un local en la calle, ¿qué riesgos puede ocurrir? Riesgo, por ejemplo, con la delincuencia. Sí, eso sería considerado un riesgo entre alto o muy alto. ¿Riesgo alto, medio o bajo? Sería entre un riesgo alto y muy alto, al menos si estamos hablando Riesgo alto, aquí en muy alto, Guayaquil. y dependiendo de la situación, porque si lo pones en un sitio suburbano, el riesgo es mucho más alto. Si lo pones en otro sitio, sí, hay riesgo, puede llegar inclusive a ser medio o hasta alto, pero en los matices hay de que obviamente en ciertos sitios de la ciudad es mucho más riesgoso, ¿ok? Hay mucho más riesgo y lo que intentamos es minimizar ese riesgo. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo, por ejemplo, de poner el local en el centro o en un lugar suburbano? Bueno, con seguridad, contratar seguridad para los vehículos de los clientes, porque si no los clientes no van a nuestro restaurante porque tienen miedo de que afuera los vehículos estén al descuido o a libre transitar también los delincuentes y puedan verse afectados de un robo. Entonces ahí el riesgo es alto. Con seguridad el riesgo es más bajo. Aunque no es que no exista. Por ejemplo, si usted deja su carro en el centro comercial, el riesgo es menor. Puede ser considerado medio o hasta bajo, pero existe el riesgo, porque sí se han perdido vehículos en centros comerciales. Por ejemplo, yo pensaba que el centro comercial Dorado era un sitio muy seguro y a un profesor de aquí, de la universidad, de la facultad, le robaron el vehículo. ¿Okay? Porque sí, los ladrones se buscan la manera de eludir los controles y las seguridades que ponen los centros comerciales. Por ejemplo, eso de que cuando entramos a Torre o Centro te revisan la maleta, es un saludo a la bandera. Porque la verdad es que solo abre la maleta, uno la abre, miran ahí y ya está. Uno puede tener un arma al fondo, bien guardada, y igual pasó. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ahí se está administrando mal el riesgo, ¿no? A Dios gracias no ha vuelto a pasar nada como pasó una vez en un centro comercial, pero el riesgo sigue siendo alto. Ahora, ¿qué otro riesgo hay en cuanto a un local en la... bueno, ¿cómo lo administro? Bueno, si no quiero poner seguridad porque me cuesta, puedo poner el local en un centro comercial. ¿Cuál es la probabilidad de que me roben un centro comercial a mi local? Es menor, sí ha pasado. Voy a poner las situaciones bancarias. Instituciones bancarias son las que corren más riesgos que el común de los negocios, ¿no? Entonces, es un poco menor si pongo el local y decido poner el local ahí en un centro comercial. Bien, entonces, otra solución para disminuir el riesgo podría ser también poner, como de hecho lo hizo Swan Coffee. Miren dónde están los locales de Swan Coffee. Los locales de Swan Coffee están en gasolineras, donde la probabilidad de asaltos es menor. Pero si usted se fija, por ejemplo, el de la Avenida de las Américas, que es el que queda por la Universidad Laica, ponen
un guardia o dos guardias a veces veo en la entrada. ¿Ya? Ayer estuve ahí después del partido de Barcelona y se veía el guardia, se veía la seguridad ahí. También fue a comprar unos dulces en la Alborada, en Adrianas, en la pastelería, y habían 3 policías. 3, no solamente uno, pero 2 policías y el guardia de seguridad. Entonces ya las empresas están invirtiendo, gastando, yo no diría invertir, gastar, porque realmente es un gasto para ellos, en seguridad para poder controlar el índice delincuencial y que los clientes tengan la tranquilidad de poder ir a comprar a ese local sin ningún tipo de miedo. ¿Okay? Es algo que debería dar el Estado. Pero ante la inoperancia del Estado, pues las empresas tienen que gastar o invertir en controlar ese riesgo de la delincuencia. Los otros riesgos pues están, bueno, no los veo ahí, pero básicamente son el riesgo financiero, el riesgo de sobreendeudamiento, en donde la empresa al meterse en un tipo de proyecto, ¿no? Y no hacer bien los cálculos de los pagos, puede verse involucrada en una falta de liquidez para poder cubrir sus deudas. Aparte que también hay factores que no los manejo. Yo no manejo el fenómeno del niño, no sé cómo va a ocurrir, no manejo la delincuencia porque puedo mitigar, tratar de disminuir el riesgo, pero va a ocurrir o está ocurriendo. Entonces, son factores exógenos que no están dentro de mi accionar, llevarlos a cero, sin minimizarlos o tratar de que su ocurrencia no se dé. ¿Ok? ¿Y para qué más me sirve la matriz de riesgo? Bueno, también para darle la prioridad, porque voy a tener prioridad en qué niveles de riesgo atender primero, los de alto riesgo. El de seguridad ahorita considero que para cualquier proyecto es el más alto. Cualquier negocio, restaurante o lo que quiera uno poner, el riesgo de la delincuencia es alto. Entonces, uno de los primeros a tratar de minimizar y compensar es el de la delincuencia. Los otros riesgos que puede incurrir una empresa, como ya dije, la parte financiera, el financiamiento, la obtención de financiamiento, el riesgo político, que eso está dado por la incertidumbre natural que estamos viviendo porque no se sabe qué modelo va a priorizarse, qué modelo va a quedar. Si va a pregnizarse el neoliberalismo, los neoliberales que tienen desde hace 6 años en el país y que son grandes causantes del desastre que estamos viviendo, o regresa el socialismo de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí que hay gran probabilidad de que gane en una sola vuelta y que regrese el socialismo. Ahí habrá un riesgo para nosotros el pueblo mínimo, ¿no? La esperanza de que las cosas cambien y mejoren, porque las cosas como están no funcionan. Y para las empresas, pues, un riesgo medio o hasta alto de que ya no puedan tercerizar a los trabajadores, ya tengan que pagar los beneficios sociales, tengan que afiliar. Si se dan cuenta, los índices de desempleo han bajado, pero lo que ha bajado es el desempleo porque ha aumentado el trabajo informal. No es porque ha aumentado el trabajo formal. El trabajo formal es el trabajo que te da afiliación al IES. Por eso la solución no es lo que están planteando de cambiar la ley, aumentar el plazo de... Eso afecta a los trabajadores. Antes, para jubilarse, se promedia la jubilación entre los 5 mejores sueldos en 5 años. Ahora se lo quiere hacer en 30 años el promedio de sueldo, ni siquiera los 5 mejores, el promedio de sueldo. Y cuando usted comienza, cuando usted es estudiante o es graduado y empieza a trabajar, sus primeros sueldos son bajos. Conforme va subiendo en la escalafón y va obteniendo experiencia, sus aportaciones suben de valor porque su ingreso también sube. Entonces, si a mí me calculan un promedio de pensión jubilar en base a sueldos bajos al principio de mi vida laboral, me va a salir baja la pensión. Si lo hago con los 5 mejores sueldos de los últimos 5 años, en donde ya estaba ganando 1.500, estaba ganando 2.000, estaba ganando 1.700, ya no es lo mismo que esos 5 sueldos sean 1.700, 1.800, 2.000, 2.000, 2.100, 2.200. Ahí están los 5 mejores sueldos, sale un buen promedio. Pero si tomo todos los sueldos de los 30 años, cuando empezamos yo me acuerdo que empecé ganando $120 en el año 2001. Entonces, $120.
y otro sueldo de 200, otro sueldo de 300 y un sueldo por ahí de 1.500 o 2.000. ¿Baja o no baja el promedio? Baja. Y la pensión va a salir baja. Entonces es un atentado a los trabajadores, esa ley que quieren pasar, que como no hay asamblea, no hay quien se lo ponga al presidente y quiere, en lugar de buscar mejorar el IES por medio de mayores aportaciones. ¿Por qué? Porque si yo obligo a los empresarios a que contraten a los trabajadores que tienen así sin relación de dependencia, los pongan en relación de dependencia, que los afilien, si yo aumento el número de afiliados formales en el IES, obviamente aumenta las recaudaciones, aumenta las aportaciones y por lo tanto se puede solucionar cualquier problema de crisis que tenga el seguro vía el aumento del número de trabajadores afiliados, no vía perjudicar a los futuros, a nosotros los futuros jubilados. De eso está en juego en este 20 de agosto, de que no ocurra ese tipo de modelo neoliberal que nos ha traído tantos problemas acá. Pero bueno, regresando entonces al riesgo, eso es un riesgo. Un riesgo, y miren cómo el mismo riesgo, la misma parte política presenta diferentes riesgos. Para los empresarios es un riesgo diferente al nuestro. Para nosotros el riesgo de que las cosas sigan como están y no haya el cambio. Y para ellos el riesgo es que las cosas cambien porque ellos quieren que las cosas sigan como están. ¿Ok? Eso es el riesgo político. También hay un riesgo ambiental. Todo proyecto, dependiendo de dónde vaya a ser geográficamente puesto, va a generar un riesgo de contaminación ambiental. O así sea en las ciudades, el desecho sólidos o desechos líquidos, ¿dónde van a ir a parar? Es parte del análisis para minimizar el riesgo. Yo me acuerdo que he visto películas sobre contaminación ambiental en donde simplemente no se mide ese riesgo de contaminar el ambiente o se considera caro y la empresa no invierte en eso y se contamina. Luego de tiempo hay personas que se enferman o que fallecen y luego la empresa es demandada y tiene que pagar dinero o altas sumas porque no tuvo la antelación de realizar un proyecto, un análisis del impacto ambiental del mismo, ¿no? En la sociedad. ¿Ok? Por eso que en la mayoría de proyectos se exige que exista el análisis de impacto ambiental, ¿no? Bien, siga. Ok, mister. Respecto al paso 3, controlar los riesgos. Ese aspecto puede variar en función de la técnica elegida en el paso anterior. El control de los riesgos suele dividirse en dos categorías. La primera categoría del control de riesgos se centra en abordar las causas profundas de los riesgos, como sean los peligros o los procesos de gestión ineficaces, mientras que la segunda categoría de control de riesgos está más enfocada a disminuir el impacto negativo del riesgo, a través de acciones preventivas como proporcionar equipo de protección personal a los trabajadores. Como cuarto paso está el controlar los riesgos empresariales. A medida que los gestores de proyecto avanzan en el proceso de análisis cualitativo de los riesgos, deben recordar que deben guardar todas las notas relativas a los riesgos, las calificaciones de los mismos y las medidas de control para mitigar así sus consecuencias. Hay algunas notas que serán útiles para completar el último paso, como lo es el seguimiento de los riesgos. Este paso implica principalmente la observación de los riesgos y la formulación de preguntas como ¿es eficaz el control de riesgos? ¿Se han clasificado correctamente los riesgos? ¿Se han identificado todos los riesgos posibles? Interesante. Se han identificado todos los riesgos posibles. Se ha evaluado los niveles de riesgo. Ya, yo visualizo cuáles son los riesgos. Son el riesgo de delincuencia, el riesgo de financiero, el riesgo de impacto ambiental, etc. Pero no he clasificado en función de cuáles son los más prioritarios, cuáles son los más altos, medio o bajo, y cuáles son las alternativas que voy a seguir para minimizar el riesgo. En controlar el riesgo, en el paso 3, estamos hablando de abordar la causa profunda del riesgo. Si yo tengo un problema, un riesgo financiero de que me estoy sobreendeudando, uno de los controles de riesgo obligados es disminuir el endeudamiento. Primero parar y no endeudarse más y luego disminuirlo hasta niveles aceptables en donde pueda la empresa minimizar el riesgo de no pago de de no cubrir, perdón, el riesgo no pago de
una deuda o algún proyecto que estamos realizando. Cuando los bancos te prestan dinero, cuando tú vas a hacer un crédito, puede ser un crédito obviamente bancario, pero puede ser un crédito por compra de vehículo, compra de casa, un crédito hipotecario o prendario como es el vehículo. La empresa, el banco te mide el nivel de riesgo. Una de las formas, la clásica que tienen ellos es la central de riesgo. Si tienes una buena central de riesgo que implica que te has manejado bien o te estás manejando bien con tu crédito y que estás al día, que eres buen pagador, pues aumenta tus probabilidades de que te den un crédito los bancos en función de que eres un ciudadano de bajo riesgo, de no pago. Que tú acredites que tienes los ingresos para que puedas cubrir. Ahora, eso tiene un límite. Llega un momento en que uno se puede seguir endeudando hasta el punto en donde ya se sobreendeuda y no puede cubrir los créditos. Y por lo tanto, de pasar de un bajo riesgo, pasa uno a un alto riesgo de no pago de una deuda, ¿no? Entonces, abordar las causas profundas de los riesgos, disminuir el impacto negativo del riesgo. Si uno de los riesgos ambientales es la contaminación de la tierra, pues ya no desembocar los residuos, los desechos, sobre la tierra, ¿no? O sobre el mar, para no contaminar, sino que llevar una planta de tratamiento de residuos, de desechos, donde no contamine y el riesgo obviamente sea muy bajo su impacto. ¿Ok? Siga. Ok, ahora respecto al análisis cuantitativo de los riesgos, este es el proceso de calcular el riesgo a partir de los datos tomados. El objetivo del análisis cuantitativo de riesgos es especificar con más detalle cuánto le costará a la empresa el impacto de un riesgo. Esto se consigue utilizando lo que se suele conocer utilizando lo que ya se conoce para predecir o estimular un resultado. El análisis de riesgo cuantitativo, a su vez, es un enfoque sistemático y cuantitativo. Este consiste en identificar, analizar y cuantificar posibles riesgos e impactos potenciales utilizando datos numéricos y modelos estadísticos. El análisis de riesgos cuantitativos también permite a las organizaciones tomar decisiones de forma más informadas y basadas en la evidencia, al evaluar la exposición al riesgo y desarrollar estrategias de mitigación adecuada, al proporcionar estimaciones numéricas y medidas objetivas. Esto es lo que la diferencia del análisis cualitativo. Este enfoque ayuda a gestionar los riesgos de manera más precisa y eficiente en comparativa a la hablada previamente, identificando las áreas críticas que requieren atención y asignando recursos de manera efectiva para minimizar las pérdidas potenciales. Por ejemplo, inclusive, dentro de lo que es seguridad industrial, ustedes esa materia no la ven obviamente en la carrera industrial. Habla de los sitios, la distribución geográfica de la compañía en donde los riesgos son más altos. Porque el plan de mitigación de esos riesgos va a ser diferente. No es lo mismo el riesgo, por ejemplo, el departamento de producción, donde estamos con el producto y si es un producto volátil, puede haber una contaminación ambiental, pues, ¿no? Puede ser una combinación auditiva por los ruidos que existen ahí. Y todo el que trabaja ahí y todo el que entre a la planta tiene que ir con su overol, tiene que ir con sus audífonos, esos tapa oídos, para que no le afecte los oídos el ruido de las máquinas. Puede ir con, aparte del overol, zapatos especiales porque uno se puede caer o está muy caliente el piso, cosas así. Que no va a ser lo mismo que el departamento de contabilidad que está en otro lado y que obviamente no hay ningún tipo de máquina ni ruido por aquello, en que las repercusiones, los intentos de control de minimizar el riesgo van a ser menores porque el riesgo es menor en esos tipos de departamentos. ¿Ok? Siga. Ok. Para que los datos sean adecuados, el análisis cuantitativo del riesgo tiene que haber sido estudiado durante un largo periodo de tiempo o haber sido observado en múltiples situaciones. Para realizar un análisis cuantitativo de riesgo se utilizan diferentes métodos. Por ejemplo, el análisis Monte Carlo, que es el que tengo en la gráfica superior izquierda. Y también se pueden utilizar técnicas de modelado y simulación para evaluar los riesgos en un entorno controlado. Voy a hablar un poquito sobre haciendo un paréntesis aparte, sobre el modelo Monte Carlo. Esta es una técnica estadística que se utiliza para simular y analizar situaciones de cierta complejidad o incertidumbre mediante la generación de múltiples escenarios aleatorios.
Su nombre viene en honor al famoso casino Monte Carlo, ya que utiliza números aleatorios para representar incertidumbre en datos de entrada y simular el resultado de un proceso o sistema. En este modelo, se toman los parámetros de entrada, que pueden ser valores reales o distribuciones de probabilidad, y se generan múltiples muestras aleatorias, utilizando métodos de generación pseudoaleatorios. Cada muestra representa un escenario diferente y se utiliza para calcular el resultado o la salida deseada mediante la aplicación de un conjunto de reglas o modelos matemáticos. Como objetivo principal de este modelo se tiene la estimación estadística de los posibles resultados y su distribución de probabilidad asociada. Esto permite evaluar la incertidumbre del riesgo asociado a una situación, calcular medidas de desempeño como un valor esperado o un rango de valores posibles, incluso la probabilidad de alcanzar ciertos objetivos, entre otros. Este modelo suele ser utilizado en una amplia variedad de campos y situaciones, incluyendo la ingeniería, las finanzas, la investigación científica y, por supuesto, como este tema principal, la gestión de los proyectos y la toma de decisiones empresariales. Al simular múltiples escenarios bajo diferentes condiciones variables, proporciona información valiosa para poder evaluar los riesgos, optimizar los recursos, planificar estrategias y tomar decisiones informadas en situaciones donde la incertidumbre es bastante alta. Ahora, paréntesis, una vez con el paréntesis fuera, los pasos de análisis del riesgo cuantitativo también tengo 4. El primero, identificar el objetivo, el alcance y el método. Los directores de los proyectos deben pensar primero en lo que quieren del análisis cuantitativo de los riesgos. ¿Qué tipo de información buscan? Una vez identificado el objetivo del análisis cuantitativo de los riesgos, los gestores de los proyectos pueden definir el alcance y las limitaciones. Otra pregunta clave es, ¿qué datos se incluirán o no en el análisis cuantitativo de los riesgos? Una vez que se haya respondido esta pregunta, los gestores de los proyectos pueden seleccionar uno de los siguientes métodos de análisis cuantitativo, sea el análisis modal de fallos y efectos, el análisis de impacto empresarial o el valor monetario esperado. Como segundo paso, está el preparar datos, herramientas y personas necesarias. Antes de aplicar este método, los directores de proyecto deben asegurarse que los datos estén organizados y sean compatibles con el método y herramientas a utilizar. Las herramientas pueden incluir plantillas digitales, programas informáticos especializados y otros materiales que pueden ayudar a realizar un análisis de riesgo cuantitativo. En cuanto a la preparación de las personas necesarias, esto depende mucho de si los directores del proyecto deciden contratar expertos externos o implicar a las personas de otros departamentos o ramas. El tercer paso es la aplicación del método elegido a los datos recogidos. Esto se da una vez que los datos, las herramientas y el personal necesario están listos. Los directores del proyecto pueden finalmente proceder a realizar el análisis del riesgo cuantitativo, utilizando métodos como del que hablé anteriormente, el Monte Carlo. Y por último, el registro y almacenamiento de los datos. Después de aplicar un método seleccionado previamente, se debe asegurar que todos los resultados que se registran se almacenan de forma segura, incluso si no son el objetivo de este análisis de riesgo. La razón para conservar estos registros es que pueden ser útiles más adelante en el siguiente análisis de riesgos. Como el análisis cuantitativo de riesgos requiere mucho esfuerzo, tiempo y recursos, es importante no desperdiciar la información obtenida. Por esto es necesario registrarla. Planificar la respuesta a segundos riesgos. Un plan de respuesta a los riesgos propone como tal una serie de acciones y estrategias para poder dar una solución a cada uno de los riesgos identificados previamente. Esto se trata de un documento que desarrolla opciones con maniobras para poder mejorar las oportunidades y disminuir como tal las amenazas a los objetivos del proyecto. Así, a través de la aplicación de medidas correctivas, se busca reducir al mínimo el impacto de cada riesgo. El procedimiento estudia las causas de aparición de los riesgos, así como la consecuencia que estos puedan ocasionar. A partir de esta información se diseñan acciones correctivas. Estas acciones deben estar previamente estructuradas, cuantificadas, presupuestadas y se deben designar recursos para su ejecución, así como nombrar a la persona encargada de implementar la respuesta a dicho riesgo.
Dentro del desarrollo de estrategias de respuesta se deben determinar las estrategias y acciones necesarias para poder responder a los riesgos identificados. Estas estrategias pueden incluir desde evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos. Las tengo en este cuadro conceptual. Sobre evitar, pues se busca eliminar o evitar completamente el riesgo mediante cambios al proyecto, el enfoque o la planificación del mismo. La mitigación busca implementar medidas que permitan reducir la posibilidad de la ocurrencia o el impacto de los riesgos. Esto suele incluir controles adicionales, redundancias, capacitaciones, adopción de mejores prácticas. La transferencia se refiere a la responsabilidad de riesgos de terceros, como aseguradoras, proveedores, mediante contratos o pólizas de seguro. Y finalmente la aceptación se decide aceptar el riesgo sin tomar medidas adicionales. Eso se suele sobre todo tomar para riesgo de impacto menor o riesgo cuyos costos de mitigación superan los beneficios esperados. ¿Qué pasa si un riesgo de mitigación supera los costos esperados? Si un riesgo de mitigación supera los costos esperados, se debería en todo caso optar antes de la aceptación a la transferencia. Como ya se menciona, la responsabilidad de dárselas a terceros, como las aseguradoras. Si la mitigación de forma directa La primera opción es evitar el riesgo. ¿Ya? Si vos tenés, por ejemplo, un riesgo ambiental en ese sector, o lo que se está hablando ahorita del famoso Yasuni, que solo se ve afectada 1 hectárea de las cientos de hectáreas, entonces se busca, si llega a ser eso verdad, es que minimizar el riesgo de afectación por el espacio. Y lo otro sería buscar otro tipo de yacimiento. Correa tuvo ya la gente no lo menciona, pero no sé si ustedes recuerdan, que él intentó hacer un canje de bonos de deuda con dejar el petróleo en el piso. Él dijo, bueno, en este Yasuni hay, por ejemplo, no me acuerdo, pero 1 millón de barriles, que equivalen a 10.000 millones de dólares. Listo, entonces, si ustedes, humanidad, planeta, me dan a mí, o al país, pero no, le dan al país 1.000 millones, perdón, 10.000 millones, nosotros nos sacamos el petróleo, lo dejamos ahí y no afectamos a la naturaleza. ¿Y qué hace el petróleo como reserva mundial? ¿Sí? Se presentó el proyecto, se quiso, obviamente los intereses, me imagino que de las petroleras, sabotearon el proyecto y no se dio, no hubo el aporte de los países ricos o industrializados que supuestamente debieron haber apoyado ese proyecto ecológico. Entonces le tocó al país tomar el plan B, que era seguir con la explotación del Yasuní. Entonces, eso no se menciona ahora, pero se quiso buscar otra opción, en este caso evitar el sacar el petróleo del Yasuní. Pero como hay un componente económico muy fuerte, es como que usted tenga y se herede una hacienda y usted al heredar la hacienda diga, bueno, no voy a explotar y trabajarla porque puedo dañar la tierra. Y entonces no la exploto, no trabajo y no tengo ingresos. No es lógico perder los ingresos. Entonces, lo que se intentó es decir, bueno, ustedes quieren conservar el planeta, quieren que conserve el Yasuní, yo no invierto en afectar por la extracción petrolera, pero me dan una compensación económica al país. No tuvo efecto y pues obviamente se está explotando el Yasuní. Lo que ahora buscan esa consulta es tratar de dejar el petróleo en tierra, pero no hay una alternativa a esos ingresos que no entran, porque con esos ingresos se puede salir de la pobreza muchas personas. Gran parte de la población, si es bien administrado ese dinero del Yasumí. Si es un gobierno que va a hacer escuelas, hospitales, carreteras, va a administrar bien ese dinero en obras de beneficio para el pueblo. Entonces la primera opción era evitar sacar el petróleo del Yasuní. Entonces en la parte de evitar las estrategias para respuesta al riesgo, se busca eliminar o evitar completamente el riesgo mediante cambios en el proyecto, el enfoque o la planificación. Pero yo planifico, busco la forma de evitar ese riesgo.
Uno de ellos puede ser, como le decía hace un rato, en poner su negocio, lo pongo en un centro comercial. Por lo tanto, el riesgo de la delincuencia es mucho menor. Y con eso evité el riesgo. O pongo el local al lado de un UPC, con lo cual mitigo el riesgo o evito el riesgo de la delincuencia en ese sector, bueno, obviamente. Aunque ahora, cerca del UPC y todo, igual es peligroso. 2, ya mitigar. Una vez que no puedo evitar el riesgo, no puedo evitarlo porque tengo que simplemente explotar el Yasuní. No puedo evitarlo. O porque tengo el local y el local ya está dado, es una herencia, o ya lo compré y lo puse en Guayaquil. Ya ahí tengo que mitigar. No puedo cambiar el proyecto porque ya está el local. ¿Qué tengo que hacer? Puedo mitigar. Planes de seguridad, cámaras de seguridad, contrato con empresas de seguridad. Contrato con empresas de seguridad o algún tipo de alternativa que me permita mitigar el riesgo, en este caso de la delincuencia. Mitigar se implementan medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de los riesgos. Si el riesgo ambiental está dado por la contaminación de los desechos de la fábrica vertidos al río, obviamente pues tengo que mitigar ese riesgo, ese impacto, y ya no vierto los desechos al río. Contrato una pequeña planta de procesamiento de los desechos o los dirijo desde la planta hacia centros de acopio en donde reciban pues ese tipo de desperdicios. Esa es parte de las estrategias de mitigación, ¿no? Se implementan medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 3, transferir. Se transfiere la responsabilidad de los riesgos a terceros, como asegurador, pero claro, si hay un riesgo ambiental, se puede contratar un seguro ambiental. Si hay un riesgo de robo, de delincuencia, pues se contrata seguros. Yo me acuerdo que inclusive hace años había, sí, estoy hablando hace unos 20 años, había un seguro para los celulares robados. Tú tenías tu celular, creo que fue en los años 90, definitivamente. Tú tenías tu celular y, claro, en esa época Porta, te daba un seguro que si te robaban el celular, te devolvía un igualito. Y tú tenías que pagar $5 mensuales hasta la ocurrencia del robo. Si nunca pasaba, pues ya igual pagaba. Bueno, así es el seguro. Pero luego lo quitaron. ¿Ante qué quitaron? Ante el alta incidencia o alto índice de robos, ya no era negocio para la aseguradora cubrir los robos. Entonces ya no se pudo. Pero miren, ese es un ejemplo de cómo una empresa estaba transfiriendo la responsabilidad a un tercero, que obviamente aseguradoras o de pronto los proveedores mediante los contratos o pólizas de seguros. Y el último es aceptar, se decide aceptar el riesgo sin tomar medidas adicionales, ¿no? Con las consabidas repercusiones que puede suceder en caso de que se dé el riesgo, ¿no? Porque como habíamos hablado que el riesgo es una probabilidad, puede ocurrir o no puede ocurrir, estamos aceptando que puede ocurrir o que va a ocurrir y cuáles son las repercusiones que va a tener en mi empresa, en mi proyecto, la ocurrencia de este evento, ¿no? ¿Ok? Listo, siga. Ya está, mister. Esa era toda la exposición. Muy bien, muchas gracias por este grupo. Ok, gracias. Vamos con otro grupo. ¿Algún grupo voluntario, secretario? Le toca al grupo 6, Jurado de la Torre, Jiménez, Gualán. Dele, compartan la diapositiva, por favor. Buenas tardes, nuestro grupo es el grupo número 6, conformado por mi persona, Chimbo Tamaños Ben, Gualán Llanos Yacen, Jiménez López de Yanira y Jurado Villón Steven. El tema es la gestión de los recursos y de los riesgos.
Vamos a presentar un análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo. Con una pequeña introducción, dice, tanto la evaluación del riesgo cuantitativa como la cualitativa son procesos imprescindibles para lograr modelos de gestión de riesgos maduros y confiables. Pero a pesar de la importancia de estos dos tipos de evaluación, cada uno en su momento, la evaluación del riesgo cuantitativa en ocasiones es obviada o dejada de lado. Por eso, hemos creído importante definir estos dos modelos de evaluación y hacer una comparativa entre la evaluación de riesgo tanto cuantitativa como cualitativa. Primero, la evaluación de riesgo cualitativa. Como primer punto, la evaluación cualitativa prioriza los riesgos identificados de la organización utilizando una escala de calificación predeterminada. Los riesgos se clasifican en función de la probabilidad de ocurrencia y la capacidad que tienen para afectar en la capacidad para alcanzar un objetivo. Como punto 2, la clasificación en la escala se basa en apreciaciones subjetivas, que si bien tienen cierta relevancia, debido a que se basan en la experiencia, siempre serán el resultado de una emoción humana y no de un hecho científico. Como punto 3, la evaluación del riesgo cualitativa utiliza una escala de 1 a 5, que normalmente, si la probabilidad de ocurrencia de un riesgo se ha clasificado como 4 y el impacto como un 3, la clasificación de este riesgo sería 12, que es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto que tendría. La evaluación de riesgo cuantitativa. Como primer punto tenemos que la evaluación cuantitativa utiliza datos disponibles, relevantes y verificables para generar un valor numérico que permita establecer la probabilidad y el impacto de un riesgo. Como punto 2, la evaluación cuantitativa requiere datos de alta calidad, un modelo desarrollado del proyecto y habitualmente también se aplica sobre ciertos riesgos que ya han sido priorizados en base a una evaluación cuantitativa de los riesgos. Como punto 3, en la medida en que se trata de un modelo basado en datos de calidad, su exactitud y confiabilidad se ven incrementadas en relación con el modelo cualitativo que vimos anteriormente. Sin embargo, los riesgos a evaluar parten del resultado de una evaluación cualitativa para obtener datos más precisos. Aquí tenemos una pequeña comparativa entre la cualitativa y la cuantitativa, donde la cualitativa es rápida y fácil. En cambio, la cuantitativa es compleja y requiere más tiempo. La cualitativa no requiere datos, mientras que la cuantitativa requiere datos e información precisa. La cualitativa es subjetiva, mientras que la cuantitativa es objetiva. En la cualitativa se deben realizar siempre evaluaciones de riesgos individuales, mientras que en la otra es opcional, dependiendo de la necesidad. También se evalúan los riesgos generales de la organización o de un proyecto. En la cualitativa se proporciona información general, mientras que en la cuantitativa se proporciona información detallada. La cualitativa no requiere de una evaluación previa y la cuantitativa sí requiere de una evaluación cualitativa previa. Ahora sobre planificar la propuesta a los riesgos. Como estrategias dentro de un plan de respuesta a riesgos, tenemos que ver básicamente con el apetito de riesgos de la organización. Esto significa que, al igual que algunas personas buscan la seguridad de un empleo estable para toda la vida y otras se lanzan a la aventura, unas organizaciones prefieren digerir algunas cosas y algunas no. Entre estas estrategias tenemos evitar o eliminar el riesgo. En este caso, se implementan las acciones para hacer que las condiciones o los factores que puedan generar el riesgo desaparezcan, y con ellos el riesgo. Esta es una opción para aquellos casos de alta probabilidad de ocurrencia con un muy alto impacto negativo. También se puede reducir o mitigar, que no siempre es posible eliminar el riesgo, quizás eliminarlo completamente, porque resulta mucho más costoso que las consecuencias negativas que podrían llegar a suceder en muchos casos. En estos casos, procedemos a implementar acciones para reducir o tan solo mitigar.
transferir o compartir. Esto significa que pasamos el problema a alguien más, pero esta no es la única forma de transferir o compartir un riesgo. La más usual es controlar una póliza de seguros que indemnice a la organización en caso de que se presente algún problema. Y la última sería aceptar el riesgo. Finalmente, cuando no tenemos otra opción, entonces nos tocaría aceptar el riesgo. Se trata de no hacer casi nada, simplemente sabemos que no tenemos cómo evitarlo y que debemos convivir con él. Las organizaciones deciden aceptar un riesgo cuando este es de muy baja probabilidad de ocurrencia, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien. Sí, las organizaciones aceptan el riesgo cuando la probabilidad de ocurrencia es menor o es poca. Por ejemplo, no sé si ustedes han comprado en Supermaxi o han comprado en mi comisariato. En mi comisariato hay una persona que a la salida está y te pide la factura y te hace una supuesta revisión de lo que estás llevando. Es rapidita, sí molesta, pero lo hace. Cuando vas a Supermaxi, no. Cuando vas a Supermaxi, tú sales con tus compras y ya está. No tienes que andar mostrando lo que llevas, ni tienes que enseñar la factura. ¿Qué tiene que haber pasado ahí? Bueno, la probabilidad de ocurrencia de los robos o de los que los clientes se lleven cosas debió ser mucho más alto en mi comisariato. Por lo tanto, ellos quieren minimizar por poner una persona haciendo los controles. En Supermaxi puede ser menor, tanto así que es aceptable para ellos que se pierdan 1, 2, 3 productos o pocos productos se pierdan versus poner a alguien ahí especializado para que el tipo de clientes que va a Supermaxi, que es distinto al de mi comisariato, sí se sienta aludido, se sienta mal por ese control y por lo tanto ya no vaya a comprar Supermaxi. Entonces hicieron un análisis costo-beneficio y decidieron aceptar ese riesgo y dejarlo que ocurra en pocas o porque es de baja incidencia, ¿no? Lo que sí alguna vez hizo Supermaxi, no sé si lo sigue haciendo, fue antes de pandemia, es de que había un como inspector. Si alguien se consumía o se iba comiendo algo, que eso sí ocurre en los comisariatos, y te veía, ese trabajador te reclamaba. Te decía que uno no puede comer dentro del centro, dentro del comisariato hasta que no pagues el producto. De hecho, yo lo hice un par de veces, lo he hecho ahora también cuando he comprado, pero obviamente llego a caja y lo pago. No es que lo dejo botado. Asumo que ellos lo que se dieron cuenta es de que la gente lo consume y deja sin pagar el producto porque se lo acabó o porque lo dejó a medias, pero ya se lo fue consumiendo y lo deja. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Bueno, se dan cuenta de eso precisamente por los productos que quedan ahí. Cuando uno no se lleva un producto, lo deja ahí en el carrito y pues ahí se dan cuenta de eso ahí. En el cine, por ejemplo, cuando uno entra a comida, hay gente que entra a comida, no revisan, hay cines que no revisan. Hay cines que sí revisan a los que entran con maleta. Yo hasta ahora nunca me he revisado cuando entro con mi maleta. Cuando la otra vez fui al gimnasio y arriba del gimnasio, en el centro comercial, ahí está el cine, y me metí al cine y fui con mi bolso de gimnasio y no me lo pidieron que lo abran, no me revisaron. Pero tranquilamente yo pude haber metido, de hecho metí agua porque yo cuando voy al gimnasio llevo un termo y lo que ingresé fue agua. E igual yo compré me imagino que también fue por eso, que pese a que fui con el bolso, pues yo obviamente fui a comprar canguil y cola, pues creo que un hot dog, e ingresé con las compras, más mi mochila. O sea, no es que ingresé sin comprar nada. Tal vez por eso no me revisaron. Pero la empresa tiene que tener ese riesgo y tiene que aceptarlo o tratar de mitigarlo o disminuirlo. Imagínense que quieran disminuir, es tan alto el de que las personas estén ingresando comida que el consumo del bar es mínimo o baja el consumo del bar, que tengan que poner esas rayos X como hay en los aeropuertos. ¿Cuánto será? ¿Qué tendrá que ver el cine ahí? ¿Cuál es el costo
versus lo que yo pierdo por las personas que están llevando comida contra lo que me cuesta a mí la máquina. Ya no es sostenible, no es viable, y por eso los cines no lo hacen. Y prefieren simplemente no revisar, porque al final las personas que hacen eso es muy poca. Y de hecho, es complicado, ¿no? Yo sé que es caro el cine, pero no hay, o sea, lo bonito del cine, aparte de la película, pues es obviamente el canguilas, por ejemplo, vitaminas de maíz, el quesito con los nachos. Eso es lo llamativo y lo bonito del cine, ¿no? Que llevar uno de su casa un sándwich, o de llevar uno de su casa hecho un hot dog, o de llevar de su casa cola, que es mucho más económica comprarla en el supermercado y llevarla allá. Pero considero que lo hace muy poca gente, y por lo tanto los cines no aceptan ese riesgo, ¿no? Y no toman medidas de mitigación de ese riesgo. ¿Ok? Bien. ¿Tenemos tiempo para otro grupo? Secretario de otro grupo, por favor. El grupo 7, mister. Del grupo 7. Con ustedes cerramos. Guevara, Salazar, Martínez y Guerrero. Sí se ve en pantalla completa, profe. Sí, también se ve todo. Dele. Somos el grupo 7, conformado por Guevara, Martínez, Guerrero, Salazar y Cabrera. Para planificar los recursos humanos en el entorno empresarial actual, las organizaciones se enfrentan a diversos desafíos relacionados con la gestión eficiente de su capital humano. La planificación de recursos humanos emerge como una herramienta esencial para abordar estos desafíos. Este ensayo explorará los fundamentos de la planificación de recursos humanos, su importancia en la estrategia y cómo puede ayudar a las organizaciones a optimizar su potencial y alcanzar el éxito sostenible. La planificación de recursos humanos es un proceso esencial para garantizar que una organización cuente con el personal adecuado en términos de cantidad, competencias y habilidades. Implica anticiparse a necesidades futuras de personal y desarrollar estrategias para reclutar, capacitar y retener a los empleados claves. Algunos aspectos relevantes serían el análisis de la necesidad de personal, el reclutamiento y selección de efectivos y el desarrollo y retención del talento. El primer punto sería implicar evaluaciones o evaluar las necesidades actuales y futuras de la organización en términos de fuerza laboral. En el reclutamiento y selección de efectivos es identificar las necesidades de personal que se deben implementar, estrategias de reclutamiento y selección para atraer a candidatos calificados. Puede incluir la publicación de ofertas de empleo, entrevistas estructuradas y evaluaciones de habilidades. En el desarrollo y retención del talento es fundamental ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo a los empleados para fomentar su crecimiento profesional y mantener su compromiso con la organización. Además de implementar políticas y prácticas que promueven la retención del talento clave. También es un proceso que implica la identificación, análisis y evaluación y mitigación de los riesgos que pueden afectar un proyecto, una organización o cualquier actividad empresarial. Consiste en anticiparse a los posibles eventos adversos que podrían surgir y desarrollar estrategias para minimizar su impacto negativo. Ahora, eso. La gestión de riesgo es un proceso que permite a las organizaciones identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectuar sus operaciones. Implica la adaptación de estrategias proactivas para minimizar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Algunos aspectos importantes de la planificación sería la identificación de riesgos, evaluación y priorización de riesgos, desarrollo de estrategias de mitigación. En el primer punto se refiere a
a la etapa de identificar todos los posibles riesgos que puedan afectar a la organización. Implican analizar diferentes áreas como el entorno empresarial, la tecnología, los recursos financieros y humanos, y los cambios legislativos o regulatorios. En evaluación y priorización de riesgos, sería identificar los riesgos, evaluar sus probabilidades de ocurrencia y su impacto potencial en la organización. Esto permite priorizar los recursos y asignar recursos para su gestión. En el desarrollo de estrategias de mitigación, con base en la evaluación de riesgos, se deben desarrollar estrategias y planes de acción para mitigar los riesgos identificados. Incluye medidas preventivas, transferencias de riesgo a terceros, implementación de controles internos y planes de contingencia. Ahora, al identificar riesgos, en el mundo actual caracterizado por la complejidad e incertidumbre, las organizaciones se enfrentan constantemente a diversos riesgos que pueden afectar su operatividad, reputación e incluso su existencia. Por lo tanto, es fundamental que las empresas adopten un enfoque proactivo en la identificación y gestión de riesgos. Este ensayo tiene como objetivo explorar el proceso de identificación de riesgos y su importancia en la gestión efectiva, así como presentar algunas estrategias claves para llevar a cabo esta tarea de manera exitosa. La importancia de la identificación de riesgos es exponer los beneficios de identificar y comprender los riesgos antes de que se materialicen. Destacar cómo la identificación temprana permite tomar medidas preventivas y mitigar posibles impactos negativos. El proceso de identificación de riesgos permite presentar los pasos fundamentales para llevar a cabo una identificación efectiva de riesgos, enumerar técnicas y herramientas comunes utilizadas en el proceso como análisis DAFO, análisis de causa y efecto y el análisis de escenario. En los tipos de riesgos permite explorar diferentes categorías de riesgos que pueden afectar a una organización, como riesgos operativos, financieros, legales, de reputación y tecnológicos. Las estrategias para la identificación de riesgos describen enfoques proactivos como la creación de equipos multidisciplinarios para analizar y evaluar los riesgos. Es todo. Gracias. Listo, niños. ¿Alguna pregunta? Bien, secretaria. Ingeniero, buenas tardes. Dígame. ¿Me puede ayudar con la asistencia? Ya, un ratito. Ya, yo lo espero, ingeniero. Gracias. A ver si es que el CIU no me ha sacado. No, ya me sacó a tocar a rezar. Empezar de nuevo. Bien, nombre. Cuello, ingeniero. Cuello. Listo. ¿Alguien más? Y Chimbo también, ingeniero. ¿Qué? Chimbo. Igua. Vos, ingeniero, también, disculpe. Buenas tardes. Chimbo, pero. Pozo o Ponce. Pozo. Sí, ingeniero, por favor. Ya, ¿qué más? Chimbo, ingeniero. ¿Quién? Chimbo. Chimbo. No me lo entendía, disculpe. Cho es Chimbo, ya. ¿Qué más? Está Choes. No. Llegó Parrales, llegó Pinto. Sánchez, Tábara, ¿no? Bueno, ahí grabo. Bien, mi secretaria me estaba indicando de las asignaciones para las exposiciones. Sí, no he tenido tiempo porque hasta ayer pasé notas y envié las actas. Inclusive me falta entregar los exámenes físicos que todavía no los entrego. Mañana voy a entregarlos. Entonces, no he podido editar el segundo parcial. No se preocupen que yo les voy a dar tiempo, ¿no? Yo voy a editarlo entre mañana y pasado. Y les aviso, les digo por medio de mi secretaria, ya está editado el segundo parcial y ustedes proceden pues, a subir los archivos. Ténganlos ahí. Obviamente les voy a dar, pues si lo hago ya, digamos que el sábado, yo les doy hasta el siguiente sábado para que puedan subir los archivos.
Como ustedes los tienen listos, solo van a tener que en segundos pues subir los archivos y ya está, ¿no? Solamente lo que no han expuesto, que tendrán que grabar la exposición, pero tendrán una semana para todo, para la clase pasada y para la clase de hoy también, ¿no? Y la próxima semana también les voy a dar una semana de plazo, ¿ok? Por ahora, pues, mi secretaria le va a pasar, así como les pasó el tema que tocaba hoy día, el tema de la próxima semana, hasta que el sábado ya esté publicada ya el segundo parcial con los deberes, con las asignaciones y todo, para que puedan comenzar a trabajar. Como ya saben, en el primer parcial yo tuve que poner videos y todas esas cosas, pero ya en el segundo parcial voy a cambiar ese tipo de asignación. Por eso es que me he demorado. Voy a pedirles que presenten un pequeño proyecto para hacer algo de práctica sobre ese asunto. Pero bueno, eso ya lo defino entre sábado y domingo y les avisaré cuando tengan las asignaciones puestas. ¿Ok? Bien. Nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Listo, niños. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Pasen bien una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.